El año 2024 fue el año en el que inició la caída de las máscaras del Estado profundo y fue un año lleno de grandes cambios a nivel global, cuyos efectos y consecuencias se proyectarán aún con más intensidad en el 2025. En el campo económico, el mundo reconoció el dominio y la prevalencia de la tecnología Bitcoin cuando el precio de esta criptodivisa superó los $100,000. En lo que unos consideran es una clara manifestación del surgimiento de Bitcoin como la nueva divisa de reserva internacional, mientras que otros consideran que no es más que una mega burbuja comparable a la de los tulipanes holandeses del siglo XVII. Un placer estar de nuevo con ustedes. Les saluda su amigo y anfitrión Javier Martín. Esto es Tao y Economía, su canal para las redes sociales Martín Valores Inmobiliaria y Proyecto UWIT. El año 2024 fue brutal para los compradores de vivienda, ya que por primera vez desde el 2005 los precios de las viviendas nuevas en Estados Unidos fueron más baratos que los precios de las viviendas existentes. De hecho, solo se vendieron unos 4 millones de viviendas existentes en 2024, el nivel más bajo desde 1995. El Standard & Poor's 500 cerró oficialmente su último día del 2024, terminando el año con un alza del 24,1%. Este índice agregó $10 billones en capitalización de mercado durante el año 2024, según The Kobeissi Letter. El último día del año, el nivel de las reposiciones inversas nocturnas de la Fed se disparó a casi un récord de $213,000 millones hasta los $474,000 millones. El nivel más alto desde junio debido a la falta de financiación y a la venta de acciones de fin de año. Se espera que baje a $80,000 millones para este fin de semana. El año 2024 vio la deuda total de Estados Unidos aumentar hasta los $36,2 billones. Dicha deuda subió un 30% o $8,5 millones desde la toma de posesión del presidente Biden. Las tasas de morosidad de los títulos respaldados por hipotecas comerciales de las oficinas de Estados Unidos han superado los niveles de la gran crisis financiera. El Standard & Poor's 500 cerró el año 2024 con su mejor ganancia en 2 años desde los años de la burbuja.com de 1997 y 1998. Sin embargo, terminó el año con 4 pérdidas diarias consecutivas, una racha perdedora de fin de año que no ha sucedido desde 1966, el año en que las acciones alcanzaron su punto máximo antes de entrar en un mercado bajista de 16 años, según describe Peter Schiff. Con respecto a las materias primas, este año el cacao cerró con un aumento de 178%, el café un aumento de 70%, gas natural 45%, oro 27%, plata 21%, carne cerda magra 20%, ganado vivo 14%, zinc 12%, aluminio 8%, cobre 4%, madera 1%, crudo 0,1%, maíz menos 3%, el crudo Brent menos 3%, gasolina menos 5%, azúcar menos 6%, níquel menos 8%, combustible para calefacción menos 8%, trigo menos 12%, algodón menos 16% y la soya menos 22%. China y Japón venden bonos de los Estados Unidos. Japón vendió $61,900 millones en bonos en el tercer trimestre del 2024, la mayor cantidad registrada. China vendió $51,300 millones, la segunda mayor cantidad registrada. Ambos son los mayores tenedores de deuda soberana estadounidense del mundo, según Global Market Investor.
En lo político, este año 2024 vio el triunfo arrollador de Trump, que de forma increíble logró ganar no solo la Casa Blanca, sino el Congreso y el Senado. Al ganar también no solo el voto del colegio electoral, sino además el voto popular. Algo realmente inaudito, lo que muchos interpretan como una clara señal de la muerte literal del Partido Demócrata por medio de su política woke extremista, que sin duda alguna fue la causa principal de la derrota de los demócratas, toda vez que en medio de un caos de gran magnitud, debido a la inmigración sin control que desató la administración Biden-Harris, sino por el aumento imparable de la inflación, ambos temas de suma trascendencia para la población a los que los demócratas interpusieron la preocupación imaginaria de que los derechos reproductivos, la identidad de género y el cambio climático eran por mucho los temas de mayor relevancia para la población. Y es que toda la fantasía woke simplemente explotó y ahora languidece por el rechazo masivo de esta pseudoideología que en realidad más parece una religión con la que las élites desarrollaron su mejor trabajo de ingeniería social en las últimas décadas. Y aún así terminó siendo repudiado por parte de una población harta de las guerras interminables que inició Biden y de las soluciones absurdas que presentó el Partido Demócrata a lo largo de estos últimos 4 años. Este año 2024 vio una campaña presidencial de Trump asombrosa por la integración a esta de dos políticos demócratas de muy alto calibre, Robert Kennedy Jr. y Tulsi Gabbard, además de la integración de empresarios del más alto nivel como Elon Musk y Vivek Ramaswamy. Los dos primeros han sido nominados para puestos públicos. Los otros, que son empresarios, integran una iniciativa no gubernamental que busca reducir el gasto y aumentar la productividad del inmenso aparato burocrático del gobierno estadounidense. Esta iniciativa lleva, curiosamente, las siglas de DOGE, que corresponden a las siglas en inglés de Department of Government Efficiency, mismo nombre de la criptodivisa Doge, una criptodivisa sin límite de emisión que es muy interesante justamente por eso, porque se garantiza que nunca va a valer mucho y que siempre va a poder entonces ser utilizada como lo hace el cobre o el níquel actualmente cuando usamos monedas para gastos muy pequeños. También en este año 2024 que el mundo descubrió sin mucho asombro que el presidente Biden tenía una grave demencia senil desde el inicio de su presidencia en el 2020, cuando tras negar esta condición la prensa corporativa durante 4 años, esto terminó aflorando de manera brutal en el debate presidencial Biden-Trump, en el que se manifestó de manera contundente el grave deterioro de Biden, cuando, al debatir, fue incapaz de presentar sus argumentos básicos de manera coherente. Por otro lado, una publicación reciente del Wall Street Journal deja en claro que alguien o algunos dirigieron Estados Unidos por Biden, ya que éste, desde el inicio de su presidencia, no podía gobernar debido a su grave estado de deterioro cognitivo. A raíz de lo anterior, los demócratas resolvieron a última hora ungir a Kamala Harris como una candidata presidencial en sustitución de Biden sin mediar votación alguna al obviar el proceso democrático de las primarias. Biden intentó, quizás sea más preciso decir que en realidad fue Jill, su esposa, evitar lo que unos llaman un golpe de estado encubierto. Sin embargo, circulan rumores de que Obama amenazó con invocar la enmienda 25 que permite la destitución presidencial por parte de su gabinete en caso de haber perdido el presidente la cordura mental. La campaña de Kamala fue un espectáculo cuasi onírico por decir poco. Ocurrió de todo en muy corto tiempo. 100 días. Lo primero que se debe resaltar es que Kamala no participó casi en el gobierno previamente, salvo que uno que otro evento protocolario de mediana importancia. Y esto fue así probablemente debido a las reacciones adversas que generan en la población su falta de tino en muchos niveles cada vez que abría la boca para opinar. Esto hizo que ella fuera
una total desconocida para la población que de repente debió evaluarla con rapidez ante la cercanía de las elecciones, y lo que la población halló fue una imagen de una persona sin preparación alguna para dicho cargo, por cierto, quizá el más difícil del mundo. Sus patéticas intervenciones causaron repulsión en muchos ante su imposibilidad literal de contestar preguntas con respuestas puntuales y claras, algo que creo que solo una vez vi que de verdad contestara de forma clara y específica una de las muchas preguntas que se le hicieron. Kamala simplemente no respondía, sino que en cambio se dedicaba a proferir constantes secuencias de ensaladas de palabras incoherentes con las que demostró una demagogia quizás sin parangón en la historia de la política universal. Todo lo anterior fue la gota que derramó el vaso que condujo a la muerte total de la confianza popular en la prensa corporativa y también de paso produjo la pérdida total de identidad ideológica y autoconfianza de prácticamente todos los partidarios demócratas que no son woke. Los woke siguen con su incoherente y radical discurso encarnecido, pero ahora aislados del mundo, tanto que hasta los bastiones de la izquierda cultural como The Young Turks optaron por cambiar su tradicional y radical postura anti-MAGA y ahora son pro-MAGA, aunque, según ellos mismos dicen, siguen siendo capaces de criticar al presidente Trump. Y hablando de personajes de la izquierda cultural estadounidense que se volcaron, no podemos pasar por alto el interesante desfile de estos hacia Mar-a-Lago, la Casa Club de Trump, entre los que podemos citar a Mark Zuckerberg, Justin Trudeau y entre otros, que se espera que lleguen a visitarlo pronto, está nada menos que Bill Gates. En el campo de la geoestrategia, este año 2024, el mundo vio el recrudecimiento de bombardeos en Medio Oriente, tanto en Gaza como en el Líbano, por parte de Israel, que en el caso de Gaza implica la destrucción de más de un 80% de su infraestructura y la muerte de más de 60,000 personas. También se anotó este país un triunfo estratégico de gran importancia al descabezar temporalmente a las fuerzas de Hamas y Hezbollah tras el asesinato sistemático de sus líderes más importantes. Por otro lado, el mundo vio cómo Estados Unidos y su coalición de 10 naciones fracasaron en su intento de contrarrestar los ataques de los Hutis en el Mar Rojo, mismos que reciben apoyo de Irán y de Rusia. En cuanto a la guerra entre Ucrania y Rusia, el avance de las fuerzas rusas tanto en Kursk como en el este de Ucrania ha sido constante y es ya muy evidente que el proyecto Ucrania está llegando a su fin, con la pérdida del Donbass, cuya población es ruso parlante por parte de Ucrania. Este año vio el mayor avance tecnológico de la guerra con Oreshnik, una bomba de última generación, un misil balístico hipersónico que viaja a Mach 11. Tiene una carga útil de ojivas que pueden apuntar independientemente. Cada ojiva libera 6 submuniciones que tienen una alta energía cinética y podrían tener una fuerza destructiva equivalente a toneladas de explosivos. Y para ser más precisos, esta energía cinética genera durante el impacto temperaturas de más de 4.500 centígrados. Temperatura a la que el concreto se pulveriza y la piedra empieza a fundirse. Ha de observarse que este misil puede portar ojivas tanto convencionales como nucleares. Esta es tecnología experimental que se detonó en la planta de fabricación de misiles en Dnipro llamada Yuzhmash. Es tecnología experimental, por tanto, no se conocía hasta en ese momento y representa una superioridad militar rusa por sobre el armamento del que disponen la OTAN y Occidente colectivo. Con respecto a este tema, se manejan ya varias versiones de lo que podría llegar a ser un acuerdo de paz que eventualmente sería planteado por Trump. Sin embargo, ninguna de las versiones que he visto cumplen con lo que fundamentalmente pide Putin como condición para el cese del fuego, y estas son, entre otras, la total desmilitarización, la desnazificación y declaración de neutralidad para Ucrania, y la prohibición rotunda del ingreso de Ucrania a la OTAN.
Se sabe además que los territorios tomados por Rusia, es decir, el Donbass, que es de origen ruso, entre otros, no serán devueltos. También sorprendió al mundo este año al verse con asombro de todos la caída del gobierno de Assad en Siria de manera súbita y estrepitosa, en una acción conjunta llevada a cabo por Estados Unidos, Israel y Turquía. La instauración de Abu Mohammed al-Jalani, un líder y decapitador de Al-Qaeda, por quien se ofrecía hasta hace pocos días una recompensa de $10 millones y que hoy se presenta como el nuevo líder libertador de Siria y por tanto prócer de la democracia. Espero para este año 2025 una intensificación de la guerra y sobre todo la aparición de múltiples atentados de falsa bandera en Estados Unidos. De hecho, ya han ocurrido de 2 a 3 masacres en los últimos días en ese país, como estrategia de los demócratas para boicotear la gestión de Trump y, de ser posible, evitarla. En cuanto a lo económico, se espera que la Fed torpedee la economía para afectar a Trump, mientras que los fundamentos ya desaparecidos de la economía no lograrán sostener mucho tiempo más el colapso inminente del dólar como divisa de reserva internacional, aunado a la crisis de liquidez que ya está en formación. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto, y sobre todo que tengan un próspero año 2025. Es el deseo de su servidor y del proyecto UBIT junto con Martín Valores. Muchas gracias.